¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá desde el grupo Moebius. En este caso estoy solita porque Luis bueno, no se encuentra en la ciudad, así que, pero bueno, no podía dejar pasar la oportunidad de hacer el comentario con respecto a esta película de 1985 que está dando tanto que hablar. El tema fundamental de lo que sucede en 1985 es que durante 1976 hasta 1983, o sea, habiendo pasado por la dictadura militar, entre ella la guerra de Malvinas, volvemos a tener elecciones y recobramos la democracia, que ahora este año vamos a cumplir 40 años de la tan ansiada y tan querida y tan vapuleada democracia. Bueno, en 1985 con el presidente Alfonsín, que fue el primer presidente durante la democracia recobrada, se hace el juicio a la junta militar, a los dictadores, a los que durante todos esos años tuvieron envidia toda la Argentina con infinitas muertes, muchísimas muertes, robos de bebé, bueno, un montón de cuestiones, de delitos de lesa humanidad terribles y que tuvimos que pasar por eso. Entonces, bueno, ahora Santiago Mitre junto con tiene como primer actor a Ricardo Darín en el papel del fiscal que llevó adelante toda la investigación y la acusación, y del otro fiscal, digamos, que lo que trabajaba junto a él, y entre los dos arman toda la acusación, digamos, la querella para bueno, que se lleve adelante este juicio y que tiene es muy interesante el alegato final del fiscal Trasera, que cuenta exactamente, o sea, por qué era necesario buscando justicia, digamos, y terminó con la palabra esa nunca más. En términos generales, la película es muy entretenida, es muy llevadera, o sea, no es una película pesada, así como esas películas que uno tiene que perder de juicios y demás, y que se pone un poco de esa, no para nada. Y el tema que se toca es terrible. Toda la película en sí es así como medio oscura, medio, yo no sé, tenebrosa, digamos, ¿no? Porque, bueno, eran todos temas que estaban yendo a los, no sé, a las profundidades allá de las últimas de las noches, se estaban sacando a la luz todo eso tan tenebroso. Ahora bien, yo pensaba, ¿por qué a mí no me... Sí, interesante, buena la película, sí, la recomendaría, sí, la recomiendo y demás. Y resulta ser que está muy premiada, incluso el último premio que tiene es el Globo de Oro, tuvo muy buen desempeño en el Festival de Venecia, o sea, está como muy reconocida, todo muy bien. Y yo digo, ¿por qué me pasa a mí? O sea, ¿por qué? No. Claro, lo que me pasa a mí, puse a pensar un poco, a reflexionar al respecto, es que a mí no me la van a contar. O sea, yo la viví. Yo viví la dictadura. O sea, yo viví con ese miedo, que no fui consciente sino hasta después. Que por circunstancias de la vida estuve acá y bueno, afortunadamente no me pasó nada. Entonces, tiempo después, digamos, cuando cae la dictadura, yo me doy cuenta que vivía con miedo, yo vivía aterrada,
aterrada por el terrorismo de Estado. Y cuando durante la democracia empiezan a aparecer todos esos crímenes de lesa humanidad, todas las torturas, todos los tormentos, era horror que uno tenía, ¿no? Entonces, yo estoy atravesada por esa problemática. Entonces, digamos, verlo en la pantalla sí está muy bien hecho. Y entonces el valor que tiene, por eso es que estoy hablando en este momento, el valor que tiene es el testimonio que estamos dando al mundo de lo que se puede hacer cuando reivindicamos la ley, cuando ponemos el límite, cuando podemos mostrar, darnos cuenta, internalizar, estar atravesado, porque no hay nadie, no hay ninguno que sea perfecto, que esté en el lugar de lo máximo y de total. Estaba justamente para poder hacer este comentario, estaba viendo algunas entrevistas que hay en internet y le hacían una entrevista justamente a Julio Trasera, el doctor Trasera, quien fue el que hizo el fiscal, digamos, ¿no? Se le hacían en el año 2007, esta entrevista está en YouTube, o sea que la pueden encontrar. Y sobre el final de la entrevista, la periodista le dice, si tuviera que pensar en una escena, en una fotografía de todo lo que fue el juicio, ¿cuál sería la que él consideraría más importante? Y entonces dice, cuando dice, todos de pie, porque iba a entrar el tribunal, iba a entrar el presidente del tribunal, y todos se tuvieron que levantar. O sea, todos estos represores, todos estos hijos de puta, porque no me cabe otro nombre, se tuvieron que someter a la ley. Ellos que estaban en el lugar de la perversión, en el lugar del perverso. ¿Cuál es? Ahora ya nos metemos de lleno a todo esto, ¿no? ¿Qué es esto de la perversión? ¿Qué es esto del lugar del perverso? Es este lugar del que se cree que está en el lugar de la omnipotencia, del que todo lo puede, que él es la ley. Y por tanto puede decidir la vida y la muerte. Una cosa son los mecanismos perversos, ¿sí? Los mecanismos perversos o las situaciones que se dan, digamos, en la vida, digamos, en lo que uno vive, en lo cotidiano, que uno de pronto se encuentra en situaciones donde hay un otro que pareciera que está en el lugar de decidir todo sobre uno. Pensemos en un jefe, que si a uno lo van a echar o a correr del trabajo, ¿no? O, no sé, un médico, no sé, hay una situación así. Pero esos son, si bien son muy importantes, muy categóricos, uno impacta mucho. Son situaciones en las que uno está en ese lugar, digamos, que el otro puede decidir, digamos. Pero otra muy diferente, muy diferente, es cuando estamos frente a un perverso con todas las letras, con ese que está, no por una circunstancia de la vida como puede ser, no sé, un médico que tiene que decidir determinada acción durante una situación en cuanto a la salud, o el jefe de una institución, no sé, situaciones por el estilo, que le toca, ¿no? O sea, decidir esto sí o esto no, o sea, que estén en ese lugar. Eso es una cuestión. Y otra muy diferente es aquel que goza porque el otro está sufriendo. Es aquel que tiene un goce morboso, enfermo, porque está decidiendo
sobre el otro como si fuera un objeto para su goce perverso. Y cuanto más sufre el otro, más goza, más placer, no es placer, es un placer morboso, enfermo. Eso es justamente el perverso. El perverso, que las figuras típicas son justamente el torturador, el represor, el violador, ¿sí? Que hay un goce del cuerpo, de la carne, ¿no? Que se ve clarísimo cuando es la tortura, por ejemplo. Van a escuchar los testimonios, algunos, ¿sí? No todos, o sea, es completamente mirable, la película no es digamos, espeluznante. Eso, ¿no? Esos perversos que estaban en hacerle mal al otro, hacerle mal por el solo hecho de hacerle mal, de robarle las cosas a las casas a las que entraban, a los cuerpos, ¿no? Esto de la matanza, ¿no? O sea, este goce del cuerpo. Pero también yo quiero reflexionar acerca de ¿qué pasa? ¿no? ¿Qué pasa? ¿No hay a veces dirigentes sociales o dirigentes que de alguna forma, apretando al pueblo hasta el hambre, no hay algo de eso también? No hay algo de eso, ¿no? De producir el hambre en el otro, el dolor. Y no estoy hablando del hambre porque estoy haciendo dieta o porque ya hace 2 días que estoy comiendo pechuga y lechuga. No, estoy hablando del hambre, ese hambre que uno ha escuchado o tal vez ha vivido, ese que uno se va a la cama con dolor en la panza por el hambre que tiene y que la mamá o el papá no tienen para darle. Bueno, esos dirigentes también hay juegos perversos que producen ese tipo de morbo, ese placer en torno a eso. Entonces, lo que nos viene a mostrar esta película es una realidad que de esto 85, bueno, van a ser 38 años, ¿no? De este juicio a las juntas militares. Me acuerdo, hace muchos años, salió, yo en ese entonces estaba viviendo en México, salió una película que se llamaba El Infierno, que trataba sobre los narcotráficos, sobre el narcotráfico, y mostraban así situaciones muy fuertes, en ese entonces, situaciones muy fuertes de las cosas que se llevaban a cabo dentro de lo que era el tráfico de narcóticos, ¿no es cierto? Con respecto justamente a este tema de las torturas, los cuerpos, las cosas por el estilo. Me acuerdo que en ese entonces, allá en México, había recibido un montón de críticas y gente que no lo podía, era ¿cómo se puede filmar una cosa así? Lo que pasaba es, ahora uno ve esa película y es una película realmente, a mí siempre me pareció muy buena, muy entretenida, la recomiendo, El Infierno, para verla, porque no sé cuántos años tiene, pero más de 10 seguro, donde simplemente cuenta unas pinceladas de cómo se mueve toda esta cuestión del narcotráfico, y ya hoy es vista medio con una óptica más desde lo cómico, digamos, porque no es tan fuerte como fue en aquel momento. Entonces, digo, ¿qué pasaba en ese entonces? ¿Por qué la reacción del pueblo mexicano con respecto a esto, que era la moneda corriente, que era lo que sucedía y era lo que se comentaba? Era la negación de esa realidad. Recién estuvimos hablando de la renegación, esta postura, estos mecanismos perversos
o una estructura perversa que tiene que ver que la operación fundante de esta estructura perversa es la renegación. Y a los mecanismos que estábamos hablando, que no es exactamente lo mismo, son mecanismos renegatorios. Entonces, tenemos esta cuestión de estos mecanismos, ¿no? Que recién estábamos hablando, y que en este caso, con respecto a estas situaciones, a estas críticas que se hacía a la película, aquella del infierno en aquel entonces, son mecanismos negatorios, negacionistas, o sea, un no poder ver la realidad. Entonces, digo, ¿qué pasa? ¿No habrá pasado lo mismo en Argentina, ¿no? Que ahora aparece esta película, ¿no? Y es como así, pero si la realidad estaba, o sea, todo esto que yo viví, como yo lo vivió todo el mundo que se quedó en Argentina. Entonces, ¿no habría algo por el estilo? ¿No habrá habido algo por el estilo de algún mecanismo de negacionista como para no poder ver la realidad, y que recién ahora estamos pudiendo confrontarnos con ella, y recién ahora aparece esta película? Me pregunto, ¿por qué no apareció antes? Sí. Entonces, con respecto a esto de la negación, incluso esto mismo, cuando uno ve la película Shoah, ¿no? Que dura 9 horas, la que nos cuenta todo, es un documental muy importante de todo lo que fue el nazismo, los campos de concentración, cómo se deshacían, cómo los mataban, cómo los encarcelaban, cómo los limitaban, cómo los mataban, cómo era la vida en los campos, cómo se deshacían de los cuerpos. Es terrible, es una película muy muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? O sea, con respecto a esto quería comentar que justamente en el campo de concentración de Treblinka estaba muy cerca de la ciudad, del poblado, digamos, cercano, y que cuando el viento soplaba del lado del campo de concentración era imposible no oler el olor a carne humana, quemada, o sea, que era un olor que llegaba. Sin embargo, la población, incluso cuando abren el campo y muestran que pase la gente a ver, no podían creer lo que estaban viendo. O sea, teniendo pruebas fehacientes de eso, sin embargo, como que no podían creer que eso estaba sucediendo. Algo de eso es del orden de la negación. O sea, nosotros tenemos que, frente a un hecho de la realidad, un fenómeno de la realidad, una situación de la realidad, que se sale, porque es muy fuerte, que nos conmociona mucho, o que nos hace, subjetivamente nos mueve, nos conmueve, nos hace, nos pone mal. Bueno, la más razonable, la más lógica es decir, bueno, hacete cargo, toma el toro por las astas. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿No? A ver, bueno, se presenta esta situación, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer esto, lo que sea. El tratamiento médico, estudio, o cuestiones de la realidad, o no sé, de trabajo, de dinero, situaciones, problemas familiares, hay que hablar con tal hijo, o hay que hablar con tal esposa, o hay que hablar con tal esposo, o con tal padre. Bueno,
de qué se trata esto, apareció esta situación y entonces, bueno, ¿qué se hace con todo esto? Porque estamos en una situación que hay que buscarle una salida porque es una situación preocupante. Claro, esa es la lógica, esa es la que siempre nosotros recomendamos y decimos, sí, eso es lo que hay que hacer. Ahora, una cosa es lo que se debe hacer, lo que habría que hacer, y otra cosa es lo que uno puede hacer. Esa es otra situación, esa es otra cosa, ¿sí? Lo que uno puede hacer frente a esa realidad. Entonces, ante esa realidad hay diferentes reacciones. Digamos, la más razonable, lógica y recomendable es esta que acabo de decir, que es esa la de decir, bueno, hay que operar, hay que hacer, hagámonos cargo de la situación. Pero hay otra que es la del negacionismo, que es esta, la del escaparse, la de no miro, porque si yo no veo, si no miro la realidad, la niego, la realidad no existe. La realidad no existe porque está sucediendo allá, no me está sucediendo a mí. Es como que pongo un telón. Ese escapismo lo tenemos en términos de las adicciones, por ejemplo, la de las adicciones, la droga, el alcohol y demás, pero también tenemos otro que es este de la hiperactividad o la de volar en una nube en otro mundo, ¿no es cierto? El mundo que yo me creo, la fantasía, si estoy ahí, acá está sucediendo otra cosa. O bien el no estar nunca, porque tengo demasiado trabajo, porque tengo demasiada actividad, porque me tengo que hacer cargo de esto. Es una forma de no ver esa realidad que me está conmocionando. O sea, tenemos tres salidas, digamos, la que había que hacerse cargo, y las otras dos, que una es escaparse, no estar, ¿sí? Y la otra es negarla y decir, eso me está ocurriendo, no puede ser, mentira, ese tipo de cosas. Entonces, esto que estoy hablando del psicoanálisis, la psicología individual, por así decir, nos dice Freud que toda psicología individual es social y viceversa. Dice en la primera línea de psicología de las masas y análisis del yo. Entonces, todo esto que incluso hoy, después de tantos años, encontramos que todavía hay gente que sigue negando esa realidad tan importante. Entonces, un brindis por la película, que podamos mostrar al mundo, ¿no? que hemos llevado adelante ese juicio con todas las críticas que le podemos hacer y demás. Pero bueno, está bueno que esto se vea, que esto se comparta y que también se pueda ver que es posible la justicia, que es posible que se haga justicia, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se hizo. Baste poner en Wikipedia el nombre del hijo de puta de Jorge Rafael Videla, y allí vamos a tener toda la historia de cómo fue todo este tema de los juicios, dónde fue, qué tuvo, porque después había momentos en los que lo indultaban, cosas por el estilo, pero digamos, este momento del juicio es muy importante, muy interesante. Entonces, este comentario, ¿no? Con respecto a cómo se para uno frente a la realidad que nos viene a traer esta película, esta confrontación con la realidad, creo que es muy interesante para que uno pueda pensar y pensarse. Bueno, creo que es muy buena la película, la recomiendo. Nos encontramos en la próxima. Hasta luego.